Bienvenidos. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firman de manera oficial el acuerdo de paz. Acuerdo que busca poner fin a más de 50 décadas de un conflicto armado que deja, además de miles de víctimas, incertidumbre, dudas sobre el futuro del país. ¿Será este el fin de la guerra? ¿Llegará la promesa de paz que finalmente todo el continente espera? Soy Camila Peralta y usted está viendo Al Cierre, 30 minutos con los más completos análisis de la televisión centroamericana. Comenzamos. Cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Vía Skype nos acompaña desde Medellín, Colombia, el senador Alfredo Ramos del Centro Democrático. Bienvenido. Camila, muchas gracias para usted, para todos los televidentes en Centroamérica, un saludo muy especial. Gracias, senador. 52 años de guerra y finalmente se firma un acuerdo de paz, pero parece que ahí no termina y en pocos días se avecina el plebiscito. Explíquenos, por favor, en qué consiste este plebiscito que se avecina para el pueblo colombiano. Lo primero, Camila, que queremos decir es que nosotros, desde la oposición a este mal acuerdo, hemos venido diciendo desde hace muchos años que en Colombia no ha habido guerra, no ha habido conflicto armado. En Colombia lo que ha existido es una amenaza terrorista hecha por un grupo narcotraficante al margen de la ley, que lo único que busca es lavar sus activos, busca básicamente su impunidad, busca básicamente llegar al poder sin ningún tipo de legitimidad política, y esa es la gran victoria, infortunadamente, de las FARC hasta el momento. Ser reconocidos como unos actores políticos en un país donde todos los colombianos han aborrecido la criminalidad de las FARC, la violación a los derechos fundamentales, el asesinato, el desplazamiento, una gran cantidad de crímenes cometidos contra la población más indefensa de Colombia. Y para nosotros es muy difícil aceptar el concepto de que en Colombia se acaba la guerra. Aquí lo que se está haciendo es una claudicación de la democracia frente a los criminales de lesa humanidad más grandes de nuestra historia. Escuchamos su posición al respecto, pero el plebiscito se avecina, indiscutiblemente ya es algo que vendrá el próximo domingo y que el pueblo colombiano tendrá que ir a votar con un sí o con un no hacia este acuerdo. ¿Qué opinan ustedes del acuerdo en cuanto a que si el plebiscito lo que está es nada más viniendo a ratificar de cierta manera un acuerdo más político, digamos, que el presidente Santos está proponiendo? Así es, hemos tomado la decisión de votar negativamente el plebiscito que entre otras desde su propia génesis está plagado de todas las violaciones a la democracia, llena de trampas, con cambios de umbrales, con cambio de herramientas, con hoy la publicidad del Estado a favor de la campaña del gobierno nacional, con todas las trampas en materia de dineros que se están ofreciendo de presupuesto de la nación para que alcaldes, gobernadores voten positivamente el plebiscito, con las armas de las FARC, porque las FARC todavía están armadas y van a ser actores fundamentales de este proceso en muchas zonas del país. Así que ese plebiscito tramposo, que va a llenar de impunidad a las FARC, que les va a dar legitimidad política y elegibilidad política, que va a hacer que los miembros de las FARC laven sus dineros, no tengan que pagarle un solo centavo a sus víctimas, evidentemente lo que va a generar es mayores violencias en Colombia, porque habrá otros grupos que van a exigir lo mismo entre más violentos sean en el futuro, grupos como el ELN, como las bandas criminales. Así que por eso estamos diciéndole a los colombianos con argumentos cuáles son
nuestras manifestaciones en contra de ese mal documento de 297 páginas que los colombianos apenas tienen menos de un mes para digerir completamente. Ahora, que sabemos que está lleno de riesgos para el futuro de la democracia colombiana. Inevitablemente va a haber una decisión, va a haber un resultado, ya sea un sí o sea un no. Pero a mí me gustaría que usted nos explique qué es el alcance constitucional de que eventualmente este acuerdo de paz llegue a formar parte de la Constitución Política de Colombia. ¿Cuáles son esas implicaciones? Pues lo primero es que se le da una gran cantidad de prebendas y de concesiones al grupo criminal y narcotraficante más grande de la historia de Colombia, uno de los grupos que mayores condenas tiene a todo nivel, que es uno de los grupos terroristas que hoy todavía está en la lista de grupos terroristas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, también en Europa. Es decir, la elegibilidad política y todas las garantías que se le está dando a las FARC van en contravía de la Constitución, y sin embargo todo ese acuerdo y una gran cantidad de normas que se van a generar a raíz de sus acuerdos posteriormente serán parte tanto de la Constitución colombiana como de la legislación en general. Señor Este es un riesgo enorme, repito, para la democracia. Vamos a ir un momento a un corte comercial, pero queda mucho por hablar, porque esta guerra ha dejado más de 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados. Así que vamos a ver cómo se pretende lograr la paz en Colombia. Esto y más al volver. Ya regresamos. Reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos a quienes llorar. Perdimos a hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres y madres, amigos y amigas. Gloria a todos los caídos y víctimas de esta larga confrontación que hoy termina. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Senador, escuchábamos justamente las palabras de Timochenko pidiendo perdón al pueblo colombiano por todo el dolor y todo lo causado. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste esta justicia de reparación a las víctimas que se incluye en estas 297 páginas del acuerdo? Bueno, se está creando en Colombia una justicia social con todo tipo de gabelas para que los miembros de las FARC no terminen pagando un solo día de cárcel. Y más bien se está creando una justicia para perseguir a las fuerzas militares, a la oposición política como nosotros, el Centro Democrático, también a los empresarios de Colombia con todo tipo de artimañas. Se está creando una justicia diferente a la justicia, a la rama judicial del Estado colombiano, a la justicia colombiana, con sentencias inmutables, con un procedimiento que aún no sabemos cómo hacer, si a través del Código Penal, el procedimiento penal colombiano. Son preguntas, inquietudes que nos generan una gran cantidad de desazón y sobre todo unos riesgos enormes para que la persecución política se haga a través de entidades e instituciones diferentes a la rama judicial colombiana. ¿Qué prometen básicamente las FARC? Que ellos, entre otras muchas cosas, no van a terminar pagando cárcel, porque dice que va a haber sanciones restrictivas de la libertad, como la libertad de locomoción, que sí va a haber penas, pero que no van a ser sanciones diferentes a la de tal vez estar limpiando quebradas o limpiando bosques en Colombia, lo cual consideramos un agravio y básicamente una manifestación en contra del derecho internacional humanitario y de todas las actuaciones que existen hoy en la justicia penal internacional. Eso por un lado. Tradicionalmente las FARC no van a reparar a sus víctimas, porque las FARC mismas han dicho, pese a que todos los colombianos sabemos la inmensidad de su fortuna, que ellas no tienen un solo centavo, casi que viven como monjitas de la caridad y que no tienen un solo centavo para reparar a las víctimas. Preguntamos entonces, ¿dónde están los bienes de los paraísos fiscales de las FARC? Todas las tierras que tienen en Colombia con testaferros, ¿dónde se encuentran? Todo eso debería ir a un fondo para reparar a las víctimas de las FARC
reparar adicionalmente las poblaciones que atacaron, para reparar el gran daño al medio ambiente que han hecho a través de toda su licitud, deforestando bosques para cultivos ilícitos, haciendo atentados contra la infraestructura energética de Colombia, en fin. Esos son temas que no se hablan en los acuerdos y al contrario lo que van a generar es un gran manto de impunidad a los miembros de las FARC y una gran persecución política a todos los que se le oponen. Ahora, efectivamente han habido muchísimas críticas a todo este sistema de reparación de las víctimas, pero por un lado también quisiera preguntarle, porque el expresidente Uribe, en el movimiento que ustedes representan, ha sido muy tajante y ha sido muy crítico acerca de la posición del presidente José Santos. Y en ese sentido también usted ha sido muy crítico y en la última entrevista que usted nos concedió estando acá en Costa Rica, dijo que el presidente Santos prefería el ego y la vanidad y que lo que siempre ha querido es obtener un premio Nobel. ¿Cuál, en su opinión, es el fin último que busca el presidente Santos con la firma de este acuerdo y con el sí en este plebiscito? Bueno, cuando Juan Manuel Santos llegó por primera vez a la presidencia en el año 2010, elegido por 9 millones de colombianos, con votos básicamente que esperaban que siguiera las políticas del presidente Álvaro Uribe Vélez, engañó a los colombianos y prefirió oscuramente, veladamente, sentarse a negociar con los miembros de las FARC. Nosotros hemos dicho que las FARC, con una posición diferente del gobierno nacional, durante los últimos 6 años se han oído un grupo muy pequeño, un grupo al margen de la ley que seguramente se hubiera sometido a la institucionalidad colombiana, y ese hubiera sido el verdadero triunfo de la democracia y la verdadera paz en Colombia. La paz en Colombia se logra cuando las instituciones democráticas vencen a la criminalidad y el terrorismo. ¿Qué hizo Juan Manuel Santos? Por su afán de aparición internacional, mediática internacional, por su afán de conseguir un premio Nobel, ha entregado a la institucionalidad colombiana. Y de esa manera, no solo con la impunidad que se le va a dar a las FARC, no solo con la elegibilidad política que se le va a dar a las FARC, darles ese estatus de beligerancia que nunca los colombianos hubiéramos aceptado. Todo ese tipo de acciones y además generando una nueva institucionalidad en materia de agro, en materia de justicia, en materia de participación política, en materia de políticas antidrogas a los grupos que más ha violado todas esas manifestaciones democráticas. Todo ese daño que se le ha hecho, pues evidentemente se hace básicamente con un ánimo de ganarse un premio Nobel de Paz. Aquí Juan Manuel Santos va a tomar sus maletas cuando termine el 2018, se va a ir del país con suspensión de presidente y nos dejará a los colombianos el problema económico profundo que ya se está viviendo y que se va a agravar con todas las concesiones que se le están dando a las FARC. Para poner solo un ejemplo, nos va a dejar acá, le va a dejar al próximo presidente una problemática social enorme dada por toda una cantidad de concesiones que se le da a las FARC, que va a generar violencia en el agro colombiano y una cantidad de desconcierto de la población que va a encontrar. Aquí en Colombia no hubo paz después de la firma de este acuerdo, sino que al contrario se va a incrementar la violencia de cuenta de otros grupos al margen de la ley, llámese ELN, llámese BACRIM, que van a seguir delinquiendo de cuenta del narcotráfico y la minería criminal. Gracias por compartir con nosotros la posición que ustedes representan, que es la posición del no al acuerdo de la paz, y gracias por compartir todos los esfuerzos que hacen desde el lado de Medellín, Colombia. Gracias por estar con nosotros. Mila, muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial a CB24 y a toda la audiencia que existe en Centroamérica. Muchas gracias por este espacio. Para saber un poco más acerca de la perspectiva de este acuerdo de paz y qué va a pasar en Costa Rica y en el resto de la región centroamericana, vamos a un corte comercial y volvemos con nuestra siguiente invitada. Gracias. Ya regresamos. Continuamos. El acuerdo de paz de Colombia, un tema que está sobre la mesa en este momento en todo el mundo y especialmente, lógico, en Colombia. Y para entender más también de cómo le afecta a la región, contamos hoy con la participación de la señora Michelle Chintilla. Ella es analista política. Michelle, un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Yo encantada de estar acá. Michelle, vemos una Colombia en estos momentos sumamente dividida de cara a un plebiscito el próximo domingo. Un plebiscito que únicamente puede responderse sí o no. ¿Cuáles son esos posibles escenarios que se podrían definir? Bueno, Camila, primero que todo decirle a los televidentes que esto es un tema muy complejo de entender y de procesar en tan poco tiempo, especialmente porque es un conflicto de más de 50 años, ¿verdad?, que requiere de un análisis muy profundo. Sin embargo, vamos a tratar como de sintetizar.
Básicamente en la mesa hay un tema principal que es el significado de la paz versus las implicaciones de esa paz. Por eso el país de Colombia está prácticamente partido en dos, políticamente hablando, sobre el acuerdo de paz. Porque por un lado están los precursores de la paz, que en este caso es el gobierno de turno, que está buscando llegar a una paz para efectos del futuro, y por otro lado está la oposición política, que es la que está reclamando las implicaciones de esa paz, que es prácticamente temas de democracia, temas de política y obviamente pasar por alto todos los crímenes que ha cometido las FARC durante más de 50 años y que prácticamente van a quedar impunes. Entonces ahí se contraponen esas dos corrientes y es donde uno tiene que analizar no qué conviene más, porque al final el pueblo colombiano es el que sabe qué es lo que le conviene, pero sí que está en juego. Ahora, hablábamos del tema en fuera de cámaras del posconflicto. Y el tema del posconflicto es algo que tal vez la gente no se pregunta tanto, porque en estos momentos solo están pensando en ese sí o en ese no. Ajá. Pero ¿cómo reinsertar a esta cantidad de guerrilleros o posiblemente exguerrilleros en algún momento, de devolverlos a la sociedad civil y que vuelva a funcionar todo en cierta armonía? Bueno, para entender un poquito primero, uno de los puntos más, que hacen escándalo en este acuerdo de paz es precisamente que le va a dar una amnistía a los excombatientes o exguerrilleros de las FARC para que después puedan reinsertarse a la sociedad civil. Es decir, se va a hacer un proceso de justicia, hay unos que sí van a pagar las penas cuando son crímenes de lesa humanidad, los crímenes que son de menor calibre, esos van a ir a zonas específicas donde van a pasar por un proceso de reinserción en compañía con la OEA y la ONU, y ahí se le va a dar una manutención de más de 600 euros por mes mientras el proceso se da. Prácticamente, para que la gente lo entienda, es como tratar de reinsertar un criminal a la sociedad, ¿verdad? Todo lo que un aparato estatal puede hacer para eso. Entonces, eso la gente que está en contra lo ve como injusto porque no son personas que van a pagar por sus crímenes y está el dolor de las familias que han sufrido secuestros, muertes, les han quitado las tierras. Y esto es como un subsidio que se les va a dar a los exguerrilleros para que puedan volver a funcionar, ¿así se debería de ver? Sí, es como, bueno, son personas que necesitan tratamiento psicológico, necesitan un nuevo pensamiento porque prácticamente vivían de sembrar matas de coca y una arma en su brazo. Entonces son personas que necesitan una serie de elementos psicológicos y democráticos y de convivencia social para que puedan después vivir ellos por sí mismos dentro de la sociedad civil, para que no incurran otra vez en este tipo de delitos, porque recordemos que... para sanar la sociedad, digamos. Exactamente, pero siempre quedan otros grupos guerrilleros, ¿verdad?, dentro de Colombia. Entonces se piensa o se debería pensar que es para evitar que estos 10.000 guerrilleros se unan a las otras fuerzas paramilitares o guerrilleras que todavía quedan en Colombia. Entonces es jugar con eso, ¿verdad? Es algo que se va a ver hasta muy largo plazo. Ahora, se avecinan indiscutiblemente muchos cambios políticos en Colombia y parte del estira y encoge, ¿cierto?, de esta negociación ha sido darle escaños y darle puestos políticos a los líderes de las FARC. ¿Quiere esto decir que los próximos ministros, senadores, gobernadores de Colombia podría ser alguno de estos cabecillas? Es muy posible. Parte de los acuerdos de negociación que se firmaron implica una cuota política directa, no vía democrática, directa en la Asamblea Nacional, digamos en el Congreso de Colombia, de 10 escaños, van directos. Entonces, eso es para generarle la transición de un grupo guerrillero, que es las FARC, a un partido político debidamente inscrito, debidamente formado. Para eso se va a requerir también un tiempo de transición, pero lo cierto es que lo que las FARC hoy negoció es una cuota de poder representada en 10 escaños dentro de la democracia colombiana. Ahora, el senador Ramos justo en ese punto lo que decía es que cómo es posible que estas personas, estos cabecillas, lleguen a la política con fondos puramente del narcotráfico. ¿Cómo funciona? Claro, se parte del principio que las FARC se ha sostenido durante todo este tiempo sembrando matas de coca en todas las zonas periféricas de Colombia y se ha dedicado al narcotráfico y es un cártel muy grande. Entonces obviamente es un grupo muy poderoso que dejó de ser informal e ilegal a pasar a ser un partido político formal y legitimado y además con derecho a tener voz y voto en el Parlamento. Entonces es ahí donde
uno analiza que sí, la democracia en efecto se está viendo golpeada, porque en un país democrático las únicas personas que pueden tener una cuota de poder o un escaño es gente elegida por la población, ¿verdad? Y en este caso eso no va a pasar. Michelle, estamos a punto de que se nos vaya el tiempo y te voy a hacer una pregunta que me vas a tener que responder sí o no. Por un momento te voy a pedir que te pongas en los zapatos de un colombiano y que llega a tus manos la pregunta del plebiscito. ¿Sí o no al acuerdo de paz en Colombia? Vamos a ver, si me pedís una decisión como colombiana es bien difícil, porque no soy colombiana y no he sufrido ni secuestros. Pero por un minuto, ponete en los zapatos de una colombiana. Yo apelo por el significado de la paz, y para llegar a la paz a veces hay que perdonar y pasar por alto una historia de dolor y de tristeza, pero si pensamos en el futuro, en las futuras generaciones que van a tener una vida más estable, no van a tener que huir de sus casas, yo diría que sí. Gracias, Michelle Chinchilla, por estar hoy con nosotros y compartir tus opiniones acerca del acuerdo de paz y lo que se avecina en todo Colombia. Gracias. Esto fue lo que conversamos hoy aquí en Al Cierre sobre el acuerdo de paz en Colombia. Soy Camila Peralta, nos vemos muy pronto y el cierre está en sus manos.